Señor, dame una iglesia donde yo te pueda ver, que prediquen tu palabra sin quebrantar. Entonces vamos a comenzar nuevamente las clases de discipulado. Amén. Ya que bueno, se dio por una oportunidad, se le dio por WhatsApp en tiempo de cuarentena, después se les dio presencialmente y bueno, en ambas no hubo buen resultado. Bueno, ahora lo estamos dando por tercera vez, ¿no? Dicen el dicho, ¿no? Que la tercera es la vencida. Ahora vamos a realmente comprobar si es así. A veces la cuarta, a veces la quinta, ¿no? Bueno, entonces todos vamos a colocar clase de discipulado, ¿sí? Esta en realidad va a ser la introducción, ¿sí? Después vamos a ir clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? La introducción. Entonces en la introducción, ¿qué es lo que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber nosotros, ¿quién es Visión en Cristo Internacional? ¿Vale? Entonces todos colocamos, ¿quién es Visión en Cristo Internacional? ¿Sí? ¿Quién es Visión en Cristo Internacional? Por eso es la introducción. Bueno, mi letra no es buena, pero van a saber entender. Bueno, ¿quién es Visión en Cristo Internacional? ¿Por qué esto es la introducción? Justamente, mire, por lo que hoy les venía explicando. Aquí todos somos hijos, se ha llamado hijos de Dios. Pero Dios nos trae a su iglesia, ¿sí? Nos trae a una iglesia, nos lleva a una iglesia y esta iglesia va a tener su nombre. Entonces ustedes como discípulos, en este caso de Visión en Cristo Internacional, lo primero que tienen que saber es quién es Visión en Cristo Internacional. Porque si no saben quién es Visión en Cristo Internacional, cualquier persona le va a preguntar, o sea, cualquier persona les puede llegar a preguntar, porque va a decir, yo no sé qué es Visión en Cristo Internacional. Y ustedes no lo van a hacer explicarlo. Por ejemplo, esto le doy algo muy general. Por ejemplo, usted a un católico le pregunta, ¿por qué eres católico? ¿Sí? Entonces vamos a poner católico, ¿sí? ¿Por qué es católico? Usted pregúntele a un católico, cualquier católico, ¿sí? ¿Por qué eres católico? ¿Qué significa católico? Y le aseguro que de cada 100, por lo menos 90 no saben. Si de cada 10, 9 no saben qué es católico. ¿Qué es ser católico? Y después también ellos se hacen llamar apostólicos. Apostólicos, ¿sí? ¿Por qué son apostólicos? Le pregunto a usted. Y entonces, porque así como cuando le pregunto a usted, ¿y quién es Visión en Cristo Internacional? ¿Qué es Visión en Cristo Internacional? Entonces, ¿y vos por qué eres católico? ¿Por qué eres apostólico? ¿Por qué eres romano? Le pueden decir, ¿sí? ¿Por qué eres romano? Sí, porque ellos son católicos, dicen apostólicos y romanos. ¿Amén? Entonces, resulta que ellos no saben ni por qué son católicos, ni por qué son apostólicos, ni por qué son romanos. Entonces, un discípulo tiene que saber primeramente por qué. ¿Por qué va a esa iglesia? ¿Sí? ¿Por qué va a esa iglesia? Entonces, ¿por qué Dios los trajo, por ejemplo, a Visión en Cristo Internacional a ustedes? ¿Sí? ¿Por qué los trajo a Visión en Cristo Internacional? Entonces, si no saben por qué, o sea, por qué están en Visión en Cristo Internacional, van a estar igual que los católicos, apostólicos y romanos. ¿Sí? Sin saber por qué son católicos, ni por qué son apostólicos, ni por qué son romanos. Eso les puedo yo explicar, o sea, por qué ellos son católicos, son apostólicos, son romanos. Pero yo cuando era católico también, apostólico y romano, no sabía por qué era. Yo decía, no, yo soy católico y nadie me va a cambiar de religión. Y punto, aparte, ¿no? No, un verdadero discípulo tiene que saber por qué. Entonces, por ejemplo, los discípulos de Cristo sabían por qué lo seguían a Cristo. Entonces, por eso es que dice que después de que se fue difundiendo el Evangelio de Cristo, es que se les llamó cristianos. ¿Sí? Por eso son cristianos. En este caso, ¿quién es Visión en Cristo Internacional? Entonces, tenemos que comenzar por una cosa. Es una iglesia, ¿sí? Una iglesia formada, ¿sí? Y creada por Dios. Formada, primero, esto siempre tienen que tener en cuenta. Formada, ¿sí? Que Dios lo formó. ¿Amén? Creada por Dios, ¿sí? Una cosa que es formada es que uno
forma algo, ¿no? O sea, está formando una iglesia. Sí, Dios está formando, creada porque es, o sea, creada por Dios. Y otra cosa es que es bajo revelación. Revelación. Entonces, así mismo, o sea, así tendrían que ser todas las iglesias. ¿Sí? Todas las iglesias tendrían que tener un significado. Amén. Tendría que tener un significado. Y entonces, eso es lo que nosotros, lo primero que tenemos que saber, o sea, al decir que somos Visión Cristo Internacional. Somos una iglesia creada y formada por Dios. ¿Quién es Visión Cristo Internacional? Es una iglesia creada, formada, bajo revelación por Dios, para que se cumpla su palabra que dice en Isaías. ¿Amén? Isaías 43, 7 hasta el 9. Amén. Entonces, toda iglesia tiene que tener, ¿sí?, su promesa. Esta es la promesa, ¿sí? Esta es la promesa. Aquí encontramos la promesa de la iglesia. ¿Amén? Encontramos la promesa. Entonces, está en Isaías 43, del 7 al 9. Vamos a pedir a alguien que lo encuentre en la Biblia y lo lea. Así también hacen un poco la clase participativa y también de esa forma también les doy tiempo para que lo busquen, porque es necesario que lo busquen, lo encuentren, como en cualquier clase, porque si no, estoy yo que les dicto y nadie aprende. Y nadie va a la Biblia. Pues nosotros tenemos que escudriñar también lo que dice ahí en las palabras. Todos los llamados de mi nombre, por la gloria mía lo he creado y los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Quien de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense y oigan y digan verdades. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ir nosotros escudriñando esta palabra, ¿sí? Algo que tenemos que hacer acá justamente en lo que es el discipulado es escudriñar cada palabra que nosotros leamos en la Biblia. ¿Amén? A él le vamos a pedir ahí nuevamente a la hermana Carmen que nos lea simplemente el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Amén. Entonces, ¿no?, para la gloria de Dios. Entonces los creé, dice, ¿no? Los creé y los formé. Y los hice, encima dice, ¿no? En ese caso, hacer, ¿no? Hice. Entonces, esto es lo que hizo Dios con Visión en Cristo Internacional, ¿sí? Lo creó, lo formó y lo hizo. Amén. Lo hizo, ¿sí? No es simplemente que los nombró. O sea, el error de hoy en día de las iglesias es que los nombran, ¿sí? Es simplemente los nombran. Bueno, ¿por qué sos católico? Entonces, por simple nombre, ¿sí? Ni siquiera hoy en día, por ejemplo, lo saben, ¿no? ¿Por qué son católicos? Por ejemplo, muchos, o sea, tienen su nombre en la iglesia, pero es solo porque lo nombran. Por un consenso, porque dicen, bueno, vamos a crear una nueva iglesia, nos reunimos un par de pastores y vamos a crear una iglesia, entonces lo vamos a llamar tal nombre, ¿sí? Lo vamos a llamar, por ejemplo, iglesias, digamos, iglesias muy comunes que encontramos, por ejemplo, vamos a llamarle Filadelfia, ¿sí? Filadelfia, Agua Viva, dicen por acá, por ejemplo, Agua Viva, Manantial de Vida, ¿sí? Lo vamos a llamar. Algo que me llamó la atención estos días. Por ejemplo, Filadelfia justamente es una de las 7 iglesias, ¿no?, que están en el Apocalipsis. Cada iglesia tiene su significado, ¿no? Pero me llamó la atención que algunos, o sea, toman el nombre, pero ni siquiera saben qué significa, ¿sí? Betel, por ejemplo, sí, Betel y todas esas cosas, ¿sí? Había, o sea,
así, digamos, por ejemplo, los nombra. Esto es nombrar, no decir, bueno, yo lo pongo ese nombre a mi iglesia y nada más. Eso es nombrar. Otra cosa es crear, formar, bajo revelación de Dios. O sea, que Dios mismo te revele, o sea, cuál es tu nombre. Porque en base al nombre es que nosotros vamos a cumplir una misión acá en la tierra. Entonces, por eso es que se llama visión. Dios lo crea y dice, ¿no? Visión. Nosotros tenemos que tener una visión de lo que es Cristo. Por eso dice visión en Cristo. O sea, una visión en Cristo. ¿Sí? O sea, la visión que tenía Cristo, ¿cuál era? Hoy día también, por ejemplo, se los explicaba, ¿no? Hoy se los explicaba, le decía de que Cristo lo que vino a hacer es que todos nosotros tengamos la potestad de poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros todos tenemos que ser hijos de Dios. Entonces tenemos que tener una visión. Y justamente todo esto, Cristo vino, es para enderezar lo torcido, ¿sí? Entonces, bueno, sacarlo todo esto. Entonces, Visión en Cristo Internacional fue creada y formada para enderezar lo torcido, ¿sí? Enderezar lo torcido. Enderezar lo torcido. Entonces, ¿por qué enderezar lo torcido? ¿Sí? ¿Torcido de qué? Del Evangelio. Justamente lo que está, o sea, el Evangelio llevándose, o sea, como algo simplemente como una simple letra. Se está simplemente predicando un evangelio de letras, ¿sí? Un evangelio que no está llevando frutos. Entonces todas esas cosas tenemos que ir enderezando. Todas esas cosas se tienen que enderezar. Entonces para eso es que Dios los crea y los forma. Eso lo dice, vamos a pedirle a otra hermana ahora que lo lea el versículo 8, a ver. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. El versículo 8 nos está diciendo a lo que vino, ¿no? Visión en Cristo Internacional. Sacad a un pueblo que está ciego, ¿verdad? Y que está sordo, ¿sí? O sea, que está ciego. Que a pesar de que lea la palabra, o sea, que sea cristiano, sea evangélico, sea católico, sea apostólico, que sea, está ciego y está sordo, ¿sí? O sea, no está haciendo la voluntad del Padre, que es la visión que tuvo Cristo, de enseñarnos a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? La voluntad del Padre. Entonces tenemos que sacar a ese pueblo que está ciego y el que está sordo. ¿Y para qué? ¿Para qué lo va a sacar? ¿Cómo lo va a sacar? Justamente, como les decía, enderezando los torcidos, ¿sí? Predicando el Evangelio, en este caso, que Cristo, o sea, nos predicó. Y aunque en el mundo entero, en el montón de iglesias que hay, o sea, se esté predicando el Evangelio, no se está predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? No se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que no hay un cambio, o sea, hasta hoy en día en la tierra. Hay más iglesias, pero hay también mayor maldad, mayor corrupción, mayor destrucción, mayor perdición, ¿sí? Entonces, por eso también otro eslogan de Visión en Cristo Internacional es el Evangelio que no fue enseñado, ¿sí? El Evangelio que no fue enseñado. Eso es lo que viene a enseñar Visión en Cristo Internacional, ¿sí? El Evangelio que no fue enseñado. Amén. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es que estamos enseñando todas estas cosas? Y así Dios nos permite y el mundo entero lo entienda. Está ya esto en el versículo 9. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay de que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Amén. ¿Sí? ¿Vio? Ahí está, o sea, el objetivo que Dios quiere con este evangelio que se está predicando, ¿sí?
para que todas las naciones se congreguen a una, para que todas las naciones puedan entender a una lo que es realmente el Evangelio de Cristo y puedan poner en práctica el Evangelio de Cristo. De esta forma, irían por eso verdades. ¿Quién es? ¿Dónde hay? Dice, no, a pesar, como le decía, que en el mundo entero hay muchas iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias, pero ¿quién es? ¿Dónde está esa iglesia que están diciendo la verdad? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién dice, no? Verdades, dice, ¿no? ¿Quién es verdades? Entonces, ¿quién es la que está diciendo la verdad? Es por eso que no es simplemente colocarle un nombre a la iglesia y ya, sino que tenemos que cada uno cumplir su función y su misión acá en la tierra. Por eso es de que Dios, ha creado y ha formado Visión en Cristo Internacional también así para poder enseñar todas estas cosas a todas las iglesias, ¿no? Para que podamos enseñar a todas las iglesias y así podamos enderezar lo torcido, podamos enderezar todas las iglesias. Y aunque hoy en día, digamos, esto no acepten ni los pastores, ni los mismos cristianos, nada, entonces igual, nosotros tenemos que seguir enseñándolos. Amén. Tenemos que seguir enseñándolos. De ahí, una de las cosas que tienen que saber muchos es de que, tenemos que saber qué es lo que enseña Visión en Cristo Internacional. ¿Qué es lo que enseña Visión en Cristo Internacional? Entonces, vamos a pasar a la segunda parte. Bueno, vamos a continuar entonces. Algo que tenemos que saber entonces, después de saber qué es Visión en Cristo Internacional, tenemos que saber qué es lo que enseña, ¿sí? ¿Qué enseña? ¿Sí? Cuando vas a una iglesia y te dicen, ¿pero qué enseñan en la iglesia? ¿Y qué te van a decir todos? No, enseñan la palabra de Dios. Es como decir, ¿a qué va la escuela? No, voy a aprender. ¿Pero qué es lo que vas a aprender? Ahí te comienzo a decir, no, voy a aprender a leer, a escribir, ¿sí? A sumar, a restar, a jugar también, ¿no? Claro, aprender a jugar, ¿entiendes? Entonces nosotros también como iglesia no podemos decir simplemente, no, estoy yendo a la iglesia porque ahí enseñan la palabra de Dios, ¿sí? Enseñan la palabra de Dios. Entonces, tiene que saber, entonces nosotros, en este caso, ¿qué enseña Visión en Cristo Internacional? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que enseña Visión en Cristo Internacional. ¿Y por qué es importante saber qué enseña también? En este caso ustedes como están formándose como discípulos, que es en base a una de las cosas que enseña Visión en Cristo Internacional, ustedes puedan desarrollarlo. Puedan ustedes agarrarse una de las enseñanzas y desarrollarlo, ponerlo en práctica, ponerlo por obra o al mismo tiempo también enseñarlo. ¿Me entienden? Y esto también tiene que ser, ¿no?, en base a su llamado también, ¿no? No es decir yo, yo soy de Visión en Cristo Internacional y ahora puedo enseñar y puedo hacer de todo. No, siempre va a ser en base a su llamado. Eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. Sí, eso lo vamos a ver en las clases que siguen. Amén. Entonces, ¿qué enseña Visión en Cristo Internacional? Bueno, entre tantas cosas, lo primero, que va a enseñar es a orar, ¿sí? Para eso tenemos un seminario de la oración, ¿sí? Seminario de la oración. Entonces, por ejemplo, vamos a enseñar a orar. Vamos a enseñar a orar y esto, por ejemplo, vamos a enseñar también, ¿no? Vamos a aprenderlo en estas clases de discipulado. Entonces, enseñamos a orar, ¿sí? Orar como oraba el Maestro Jesucristo, ¿sí? Orar como enseñaba el Maestro Jesucristo. De ahí le vamos a enseñar que el Maestro Jesucristo enseñaba 5 clases de oración, ¿sí? 5 clases de oración. Esto no lo dice en la Biblia, ¿no? Solo está para aquellos que lo escudriñan, ¿sí? Vamos a aprender 5 clases de oración. Entre ellas, por ejemplo, vamos a aprender a clamar, a orar, ¿sí?, a desatarse y todo lo demás, ¿sí?
Vamos a aprender, o sea, a orar realmente con propiedad, o sea, porque todo buen cristiano tiene que aprender a orar. Amén. Enseñamos, las cosas que enseñamos, y no lo enseña otra iglesia, porque quizá otra iglesia me enseña a orar. En el caso de la oración, enseñamos lo que es orar por las embarazadas, ¿sí? Orar por las embarazadas. Orar por las embarazadas. Este es un proyecto y es una de las cosas que enseñamos solo en Visión en Cristo Internacional. ¿Sí? Al menos no lo hemos visto en otros ministerios que enseñan a orar por las embarazadas, con el propósito de que los bebés nazcan llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, lo que es orar por el embarazado. ¿Sí? También ahí vamos a enseñarle a ministrar sanidad. Cuánto quisiéramos que todos supieran ministrar sanidad, así no hubiese un mundo enfermo, ¿no? No hubiera un mundo enfermo. Entonces que todos aprendamos a ministrar sanidad. Entonces a llevar la sanidad a todos los que están enfermos en los hospitales, en sus casas, en sus hogares, los que están enfermos ahí en las clínicas. Qué bueno que sería, que haríamos, ¿no? Por eso se llama Visión en Cristo Internacional, porque esto es lo que hacía Cristo, ¿no? Iba y buscaba a los enfermos, oraba por los enfermos, queridos hermanos. Y no tenemos que hacer eso. No es simplemente ir a la iglesia y aprender la palabra de Dios. Por eso que también hacemos el esfuerzo para que aprendan esta clase, para que ustedes se levanten como unos ministros de Dios. ¿Sí? Enseñamos lo que es, luego también hay la ministrar liberación, ¿sí? Lo que es la administración de liberación, la verdadera liberación en este caso sería, ¿sí? Porque en tema de la sanidad, por ejemplo, la liberación no es simplemente decir que voy a orar por el enfermo, sino saber por qué está enfermo, por qué está endemoniado, cuándo ya está sano, cuándo no está sano. O sea, por qué entró la enfermedad, ¿no? A la persona, por qué entró el demonio a la persona. Entonces todas esas cosas hay que saberlas, ¿sí? Enseñamos lo que es la restauración, obviamente, también de hogar. La restauración del hogar, ¿sí? Aquí en restauración del hogar también podemos decir que le vamos a enseñar obviamente a dar consejería, ¿sí? Consejería matrimonial, ¿sí? Hay que aprender a dar consejería, aconsejar a una familia, una pareja para que no se destruyan, para que no se pierda, ¿no? No se pierda la familia, que es donde está golpeando más duro el enemigo también. Y entre ellos también, en base a esto también lo que vamos a enseñarles es el verdadero matrimonio. Mire por qué dice verdadero matrimonio también, porque aquí estamos enseñándoles a enderezar lo torcido, ¿no? Enderezar, por algo estamos enseñando a enderezar lo torcido también, el verdadero matrimonio. Entonces, para que realmente sepamos cómo tienen que casarse, cómo tienen que casarse, cómo tienen que prepararse, ¿no? Por ejemplo, en el tema del verdadero matrimonio y la restauración del hogar, aquí en conjunto sería el proyecto de lo que es la escuela sentimental, ¿sí? La escuela sentimental. Por ejemplo, quisiéramos que esto también esté como un proyecto, ¿sí? La escuela sentimental, de que todos los hogares y todas las personas que se piensan casar puedan hacer la escuela sentimental, ¿no? Qué lindo sería. Gloria a Dios por ello. Después, lo que sería el verdadero bautismo. Y aquí seguimos interesando lo torcido. Todos bautizan porque lo dice la palabra, ¿verdad? Pero no saben, o sea, realmente, o sea, no están escuchando bien la palabra, y entonces por eso es que hay muchas personas que están mal bautizadas. En realidad, muchas personas del mundo entero están mal bautizadas. ¿Sí? Se han bautizado, pero no conforme a lo que manda Dios, simplemente lo que nosotros decimos, están pasados por agua, ¿sí?
Entonces, mire, enseñamos a enderezar todas estas cosas, ¿no? Lo que es el verdadero bautismo, el verdadero matrimonio, lo que sería, como le decía, la verdadera liberación también. Después, a ver qué más tenemos. Bueno, ya tenemos muchas cosas. Lo que sería también el verdadero ayuno, ¿sí? Le enseñamos realmente cómo se debe ayunar, ¿sí? Lo que es el verdadero ayuno. Para esto, todas estas cosas que enseñamos, mis queridos hermanos, tenemos muchas clases que ya están subidas incluso a YouTube y todas esas cosas, pero esto el mundo todavía no lo entiende, ¿no? Y quizás nos va a tocar seguir desglosando y repasando y todas estas cosas, ¿no? A muchos también, por ejemplo, le dicen en caso de ayuno, a muchos le dicen que ya Cristo ayunó, nosotros no tenemos por qué ayunar. Entonces, no hay un avance en el Evangelio. Por eso es como le digo, que Dios nos dice sacar al pueblo que está ciego pero tiene ojos, ¿no? Que tiene oídos pero no escucha. Entonces, eso es lo que Dios viene a hacer, ¿no? En estos últimos tiempos. ¿Por qué no abortar? El tema del aborto, ¿sí? Lo que hoy en día está haciendo caer más a ira a Dios, el tema del aborto. Por ejemplo, ¿por qué venimos padeciendo toda esta pandemia? Porque en los países se dieron el libre albedrío de aprobar el aborto, ¿no? Por eso es que nos está yendo tan mal aquí en Argentina, ¿no? Con los países vecinos que también aprobaron el aborto. Entonces todo esto nos viene enseñando Visión en Cristo Internacional, como les digo. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos ya muchas cosas. Tenemos muchas enseñanzas, lo que es, bueno, en este caso, por ejemplo, lo que le estamos enseñando y le vamos a enseñar, lo que es la primaria espiritual. La primaria espiritual, lo que sería, en realidad esto que es algo que va a partir, ¿sí? Parte desde el principio, o sea, desde un kinder espiritual, ¿no? Que es la primaria, la secundaria espiritual y la universidad espiritual, ¿sí? Todo esto, por ejemplo, es de Jesucristo, ¿sí? Lo que el Maestro Jesucristo nos enseñó. Si nosotros llegamos a hacer hasta la universidad, después recién podemos llegar al Padre, o sea, a los ministerios de Padre. Eso es justamente también lo que se enseña, ¿no? Enseñamos lo que son los 5 ministerios, ¿sí? Los 5 ministerios de Cristo. Los 5 ministerios de Cristo y los 3 del Padre, ¿sí? O sea, los 5 ministerios de Cristo y los 5 ministerios del Padre. 5 ministerios. O sea, le enseñamos a conocer, ¿no? Estos 5 ministerios. Porque también usted o cada uno de ustedes puede pertenecer a uno de estos 5 ministerios de Cristo y los del Padre, ¿sí? Y hay 3 ministerios que son del Padre. Entonces, esto también hoy en día ya no se ve. Esto ya también hoy en día se ha perdido, ¿sí? Ya muchos no le dan mucha importancia ni a los ministerios de Cristo, ni mucho menos del Padre, ¿sí? Por ejemplo, los ministerios del Padre son para santificar el pueblo. Y si no hay ministerio del Padre, entonces en este tiempo lo que no se está haciendo es santificar al Padre. Amén. Entonces eso también tenemos que aprender. También de ahí hay muchas cartillas, ¿no? Muchas cartillas son tanto, digamos, que en Visión Cristo Internacional son como 32 cartillas que tenemos. Por ejemplo, de lo que es, ¿no? El tema del aborto. Entonces las personas que viven, ¿no? en la calle, las trabajadoras sociales, ¿no? Las trabajadoras sexuales. Tenemos cartas para ellos también. Tenemos proyectos para los mismos presidentes también, ¿sí? Para los presidentes, para los gobernantes y todas esas cosas. También una de las cartillas que mencionaba por ahí la pastora, lo que es por qué los cristianos visten el luto, ¿sí? Si Cristo está vivo. Por ejemplo, no, son cartillas que tenemos en Visión en Cristo Internacional. No, los 5 ministerios de Cristo
después lo vamos a ir desglosando. O sea, eso en realidad, digamos, lo vamos a ver más adelante. Como le digo, aquí simplemente les estamos mencionando las cosas que enseña Visión en Cristo Internacional. Después tenemos también lo que es, tenemos lo que son las 38 herramientas que debe utilizar un cristiano, los 14 caminos torcidos. Entonces, seguramente que me estoy olvidando todavía hay muchas cosas que enseña Visión en Cristo Internacional, pero todas estas usted las puede encontrar, ¿no?, en nuestra página oficial de www.visionencristinternacional.com. De todas maneras, estas cartillas también las puede descargar de ahí. Y lo importante es de que todo esto nosotros lo conozcamos, nosotros lo pongamos en práctica y a nosotros tengamos una base de las cosas que vamos a aprender aquí en Visión en Cristo Internacional, como también para poder enseñar a la gente, ¿sí?, que está afuera. Algo que justamente vamos a aprender primero es la primaria espiritual. En la primaria espiritual vamos a aprender el kinder, ¿no?, desde volver a nacer. Y obviamente después vamos a aprender lo que le decía, las 5 clases de oración también. Y después, si Dios nos permite, puede llegar por lo menos también hasta poder formarles como líderes. Podemos formarles como líderes de discípulos para ser por lo menos líderes. Amén. Entonces esas cosas son muy importantes. Y ante todo, como les decía, que sepan a qué ministerio están perteneciendo, ¿sí? Y lo importante es que estén en la clase, así puedan anotar, puedan apuntar y no se me vayan a olvidar nuevamente, ¿eh? Así que bueno, esto no va a ser lo que es la primera clase del nombre de Cristo, es simplemente la introducción, ¿eh? Que Dios los bendiga mucho. Démosle un fuerte aplauso a Pito Dios, ¿sí? Señor, dame una iglesia donde yo pueda cantar como en la iglesia primitiva, en espíritu y en verdad.